Hola y bienvenidos a este nuevo podcast de Cochito Man. ¿Cómo están? Yo soy Darty. Soy Takaesu. Yo soy Rubén. ¡Comenzamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Cochito Mare, ven a escuchar. ¿Cómo estamos hoy día? ¿Qué han estado haciendo durante Perfecto, esta semana? Calor nomás, calor. Sí, la calor está fuerte. La calor está fuerte y la gente que jode como siempre. Uy, la gente no me digas, no me estupideces, el volumen. Parece volumen 4, ¿no? Volumen 4. ¿Qué ha pasado estas semanas en Esta- Japón? La verdad, ¿Qué has visto? Hoy tenemos el video de una amiga tiktokera, ¿no? Que, bueno, siempre la veo, ¿no? Por estas redes sociales. Ya. Y me gusta su contenido, ¿no? Y en una de esas veo que hay un... ¿Qué sucedió? Ella estaba en un bus, creo, un bus. Y había una viejita, creo, japonesa que comenzó a patearle el coche. Pero ella tiene como, creo, dos hijos. Y una estaba en carrito, cochecito, ¿no? un carrito. Uno de los Y dos veo está que en le pateó hasta la piernita. estamos de la- aclarando que no es IA, es No, totalmente no, es sucedió, un hecho sucedió. real. Ok. No voy a decir su nombre, ¿no? Pero Es totalmente pero real, pueden no encontrar fake. ella como Betty Le ponemos los créditos. Ahí le ponemos acá su crédito. Entonces, esta japonesa en cuestión, ¿qué es lo que le decía? Al parecer, no le gustó que hablaran en español. Porque directamente le dijo, ¿no? Omae gai kokujin, kaere. Ah, se puso, se enoja. Hay un la tía. rato que le dijo Teshiné, también le dijo. Shine también le dijo. Muérete. No, le dijo algo así, Omae gai kokujin takara shine. Así le dijo. O sea, tú eres extranjera, Claro. muérete. Pero Qué feo, ¿no? por lo grave o lo feo que suene, hay muchas personas ya de edad, ¿no? Que se comportan así, ¿no? Tienen bastante repelús hacia los extranjeros, ¿no? Eso sí, pero, o sea, llegaron a esos puntos, pues, Es que yo pienso que ya, o sea, de repente Han tenido una en mala... su juventud, como que tienen los filtros, pero ya cuando estás ya viejo, ya la mierda, ¿qué me van a hacer? Y dicen lo que realmente piensan. Puede ser también. O sea, ese es su sentir, ¿no? No, Nada- es una impunidad por ser viejo, pues, ¿no? O sea, ¿qué me van a hacer? Que si ya estoy para la otra. Entonces ya digo lo que me sale de los huevos, ¿no? Entonces de repente siempre lo he Pero- pensado Claro. y bueno, Pero Japón, ya se soltó. ¿Esto es se soltó las reciente tres. o ha ido Hay varios casos en que crecimiento se- paulatinamente por todo esto de lo que hablan los políticos? A veces... Bueno, eso también es como decir abriendo la caja de Pandora acá, ¿no? Eso de los políticos que comienzan a hacer ese tipo de propaganda, ¿no? De agarrar y comenzar a joder a Pero los extranjeros. yo pienso que los políticos no están haciendo nada nuevo, ¿no? Siempre, como ellos no quieren realmente ponerse a trabajar, hacer lo que se tiene que hacer en realidad, lo más fácil que es, ¿a quién les echa la culpa? ¿A quién le echa la culpa? Al otro. Al extranjero. ¿Por qué? Porque ellos no hablan japonés, no cumplen las leyes, ellos roban, ellos son los que ensucian, ellos son los que hacen bulla. Y todo lo tiras para ellos y los japoneses, bueno, no todos, no, pero tienes razón. Estos son los males de la sociedad. Eso es una Y narrativa. que no están son los políticos que metiéndola. tienen que hacer realmente las leyes y las acciones correspondientes para... Porque si hablamos de recaudación en cuestión a lo que es pagar impuestos y eso, yo creo que el extranjero es el que paga un poquito más chanto, ¿no? Un poquito más correctamente el impuesto, porque si no lo botan de acá, pues no pierde la visa. Eso yo creo que, ¿no? no, pero también hay Claro. hay bastantes casos que no pagan impuestos y que Se vuelven ilegales. no, y se aprovechan del sistema, pues. También hay. Entonces, obviamente, pues, Pero el porcentaje alto no es. No, extranjero. claro, Pero pues. al dueño de casa no lo puedes votar. O sea, ya hablamos de esto. es que es por lo mismo, pues, o sea, ya lo que tienes que hacer, o sea, paga tus impuestos y Y pórtate ya bien, está, pues, no jodas, pórtate ¿no? bien, claro. O sea, hay gente que tiene el beneficio del desempleo, que se trabaja 6 meses y ya tienes el beneficio. Entonces si trabajo 6 meses, 3 meses de vagancia y vivo del gobierno. Y es sistemático, pues si lo haces así, puta, esta Pero gente... ustedes qué harían, a ver. ¿Ustedes qué harían y si les la pasa a NAI, ustedes? ¿no? O sea, digamos que tú estás yendo en tu tren, así viene alguien de la nada y. No sé qué, madre, Chine, va a caer, ¿no? Caer. Dice. Para mí ¿Oíste? depende. Yo voy a decir mi ¿Oíste, palabra. bajero? Para mí depende. ¿Ah? Depende. Depende de qué. Si estoy en... Porque si estoy no normal... pero porque no solamente hay viejitos que lo hacen, ¿no? No, claro, Ya, pues. O sea, si estoy normal, yo me voy. O sea, si estoy en un ánimo así como ahorita, yo me voy. Digo, evitar, viejo de mierda. O sea, Ya. ¿qué le vas a enseñar? ¿Qué lección puede aprender? ¿Que lo vas a educar? O sea, no va a cambiar. Ahora, si estoy de mal humor, sí me lo mecho. O sea, no me lo mecho, o sea, vamos de boca, ¿no? De ¿Cómo? palabra, Besito le da. ¿no? Digo que no te gustan los extranjeros. ¿Por qué?
Bueno, acá No, hay... no te gusta que... Cálmate, no te vaya a dar un infarto Ya, y te ya. mueres. Ya me voy a ir de tu país, ya no te preocupes. Ya. Y ya. Ya. Bueno, a mí me tocó, pero no es porque era extranjero, no, Muy simplemente yo, como está haciendo mucho calor, dejé el carro prendido. con Entonces el hace aire- poco. Hace poco, ¿no? Hace un mes atrás. Dejé el carro encendido para que Nunca en el aire Supa, acondicionado. en En el supermercado afuera, ¿no? Porque un rato salí a comprar y mis hijos estaban en el carro, no lo voy a bajar con el calor, ¿no? ¿Por qué no lo bajaste? Ah, ¿Por no, qué porque no lo iba a entrar y salir, pero no, sacar el coche, todo. Ah, no te quedaste así media hora. No, una no, hora. era- Toca nomás. compraba 2 cosas, el pan, qué sé yo, y regresaba, ¿no? Entonces, regresando, me esperó, había un japonés que estaba estacionado al costado y me dijo, ¿por qué dejas el carro prendido? ¿Era O sea, viejo? ¿O- Viejo. Ya me imagino jubilado. Y yo dije, ¿ah? No, acá en la ley de acá dice que no puede dejar el auto encendido porque es una ley, porque contamina y no sé qué otras cosas más. Era, No sabía que era había un- ley. era un amante del medio ambiente y en contra del calentamiento global. Pero yo le dije, ¿no? Bueno, mis hijos están ahí, ¿no? ¿Qué cosa quieres? ¿Que se mueran de calor? ¿Qué cosa quieres que haga? No, me dijo así, ya, te entiendo, pero no, pero es ley. Y volvió a atacar con lo mismo. Entonces yo agarré, me metí en mi carro, subí la luna y que el viejo hable con... Seguía hablando y tú estabas con la luna así que estabas subiendo. Y lo miras así sonriendo. No, pues, inclusive llegó su esposa, porque también estaba comprando, se metió y vio que estaba hablando ya tontería y media, le dijo, ya viejo, cálmate, Sí, pero- ya, avanza nomás, porque... No te están haciendo caso, no te das cuenta que estás Claro, pasando o sea, vergüenza. ¿qué digo? Sentido común, ¿no? Pues es un calor insoportable. Bueno, Los niños tienen que, aunque sea el aire acondicionado, ¿no? Que esté prendido un ratito, pues que van a morir 10.000 pingüinos Vas a hacer en la Antártida, ¿no? un agujero en la capa de ozono. Pues, ellos dicen, no, hay que electrificar, pero una vez que tienes el carro no contaminas, pero para hacer la batería que lleva el carro se ha contaminado mucho. no, y ahora con este calor de mierda también esas baterías están explotando, ¿dice? O sea, 100% eficaz es agarra tu bicicleta, ¿no? Pero una máquina que así funcione con electricidad, hidrocarburo o Al final- híbrido, lo que sea, va a Al final contaminar, no tiene va a sentido contaminar. que te vayan a joder por eso, o sea, ¿no? De verdad no tiene sentido. Si estás con tus hijos adentro, o sea, Está el Sí, lógico, otro, joder. el otro video, creo que es youtuber japonesa o era una cliente, no sé, una Sí. persona de a pie que está en un convin y el que atendiera un hindú, puede ser, morenito. en Medio Oriente. Ya, Una y, persona- la bangla. y sale y le dice, Omae wa Nihon wakannai no? Ya nace ni un niño. O sea, ¿por qué estás acá en ¿Por qué Japón? estás acá en Japón? Es mejor que te vayas, le Claro. dice a tu país y no sabes hablar japonés. Y el pata estaba, ya, no sé, ¿qué dices? No te entiendo, o sea, ya lo estaba humillando, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? En ese caso, si tienes un punto, ¿no? De que Algo te molesta. estás en tu país, llama al gerente pues, Claro. y reclámale a Llama al él, ¿no? Es que O sea, no, y en los comentarios sale, ¿no? Que la vieja puso su video como diciendo, los japoneses me van a aplaudir porque yo estoy haciendo algo... Ah, ella misma estaba ella misma grabando. ella misma está grabando. Y subió el video pensando que la estoy haciendo linda, soy lo máximo. Iba a recibir aplausos. El aplauso y todos los comentarios de los mismos ponjas de, oye, tú eres idiota, o sea, el pata está chambeando. Déjala chambear. O sea, déjalo trabajar. O sea, hay gente que está esperando también, vieja de mierda. O sea, ya insultas a la tía. Y yo no sé si el video, o sea, ya no está de su cuenta, sino ya es resubido de otras personas. Debe haberlo votado por la funa. Ah, bueno, si ya se subió una vez a internet, ya se queda Ya se eterno. queda, pues, pero claro, Alguien pues, o ya sea, lo descargó y Hay gente no que tiene quiere cómo borrar eso. que al momento de hacer eso dice, la estoy haciendo linda porque la gente piensa como yo y no, le salió mal. No, pues. pues, le salió Le mal. salió hasta el Es culo. que pues. muchas veces el japonés está frustrado. No siente que no avanza y No es japonés, no se va a hay desquitar gente- con hay su gente- jefe ni con su igual. ¿Con quién se va a desquitar? ¿Con quién se la va a agarrar? ¿Quién será? Con el que sabe que no le va a responder, no le va a pegar, no va a haber represalia. Es No va a haber porque ningún- cree que no va a haber represalia. Pero por eso, ¿no? No es que Entonces, sí las hay, pues, o sea, ya. pero no hay que ser bien hay que ser mala malo, hay leche, que ser mala malo, tripa, ¿no? mala entraña, cagón, ¿no? O Para sea, hacer y este tú tipo de ves, cosas, y tú ves la cara del muchacho y está así como que
puta Ya madre. que hago, pero ya que voy a hacer. Señora de mierda, váyase. Claro, hay extranjeros que vienen, son por 3 años y lo único que quieren es trabajar y Ya, juntar para su mí. plata y no. Estudiar y ya, chao. Claro, no todos son así que vienen acá a pensarse a quedar de legal y hacer cosas que indebidas, ¿no? Que también hay situaciones en las que pasa. Por eso, pues no, por eso yo siempre digo, no todos en el mismo saco. Pues. Claro. Individuo, tú respondes por lo tuyo, ¿no? Y no te sientas mal. Claro, pero el problema es que también este es un país ajeno en el que igual te van a poner en el mismo saco, ¿sabes? Pero es que también tú tienes que ver que nosotros ya estamos bastante tiempo y ya estamos bien acostumbrados a todo lo que es Japón, pero hay gente que viene, tiene un año, medio año y acuérdate, pues más o menos, Claro. cómo estabas tú cuando Hace recién has 20 llegado, años, ¿no? claro. Y con el plus, que nosotros teníamos familia que hoy no hace esto es así, allá. Claro, Tienes que ya- una guía, pues, claro. ¿no? Ya. Pero si tú caes, es como que respawnes acá en Japón y vive. Y que como mierda boto basura, ¿cómo hago esto? O sea, en el caso que no tengas comunidad cercana que te diga, oye, eso es así, asano. Es complicado, pues, huevón. O sea, No, pero de todas maneras ya tienes los medios como informarte antes de al país. Así no sea Japón, ¿no? Te vas a ir a ponle Afganistán. Ahí debe haber más o menos, oye, esta cosa no puedo Algo- hacer. algo no, de eso claro, sabe. pues, No va a pero- salir en pelotas. no, al claro, mediodía, pues, pero hay cosas que de repente... Esto le pasaba bastante a unos amigos que tenía que iban sin polo en la calle. Ah, Y en Brasil, en Perú, bueno, normal. ahora ya no, pero ponte en Brasil, en zonas así media baja, juega pelota y estás sin polo en la calle y no pasa nada, es normal. Y acá no, pues. Entonces ellos dicen, debe ser igual, porque es normal, pues en tu país no es punible, ¿no? No es exhibicionismo. Acá sí te dicen y te pueden llamar a la policía si estás sin polo caminando en la calle. Depende de quién, dónde, cuándo estás haciendo esas cosas, ¿no? Porque estás en el río y estás sin polo normal, ¿no? Claro, pues, pero o sea, ya llega una vez que, o sea, no lo hacían que es que yo quiero mostrarme y no, pues, hasta que le dijeron, oye, acá en Japón no sé, no sabían. Claro. Depende Pero de si no hay dónde nadie viven. que te diga eso, van a haber situaciones en que la vas a cagar, pues. Yo no sé si era cuestión de cultura o no sé. Un día fui al convini de madrugada, me atendió de la India era, y no tenía ningún encargo. Él estaba solo. Entonces le digo, el crispy chicken, que no sé qué cosa, ¿no? Ya. Y lo saca y eso se lo tiene que calentar, pues, porque la vitrina es un foco que te lo mantiene tibio. ¿No? Le digo, caliéntalo, le digo, ¿no? Y agarra el pollo y lo toca así con el dedo. Y me dice, honto da, me dice. Y yo le digo, Y lo prueba todavía. no, me hace eso y yo le digo, ¿por qué agarras la comida? Le digo. Yo creo que en la India no hacen eso, para comenzar. Pero, ¿qué habrá pensado? ¿No? En la Entonces India, ya yo no lo sé. tomé como por el lado amable y dije, ya no quiero. Y no agarras la comida con la mano otra vez. Y me fui, no compré, ¿no? Y devuélveme la plata y no le había pagado. No, pero si te cobran después, pues, ¿no? Cuando ya No, lo empaquetaron. No, pues, o sea, el pata yo me fui, compré cigarro y me fui. No compré el pollo, ¿no? Pero yo no tampoco le dije, ¿cómo es posible? Llámame a tu encargado, que cómo vas a Te pusiste Karen, modo Karen. No, le digo, yo le dije, ¿no? Dejo, No, Carlos, Karen. no agarres la comida con la mano, le digo, ¿no? Un consejo. Y me fui. O sea, Sí. igual no pagué, no me ofendí, ¿no? O sea, no sabrá, de repente no tiene Las un grado de costumbres. educación. No creo que sea costumbre en No, atención pues, al pero para público. trabajar al Seven tienes que tener Un adiestramiento, un pues. cursito de inducción, pues, Ah. obviamente, pues no lo vas a. Pero en estas épocas, así como está faltando gente en los tú convenios para tú piensas trabajar, que la valla está un poquito bajita. ya Está ahora bien está, baja, ahora está bien baja. El del convini del que está cerca de mi casa, trabaja un viejito, bien viejito, que ya está a la justa, para que te atienda. Que va así. Y lento, Y como siempre voy ahí, un día fui a comprarme mis bebidas Ok. y me Energética. dice, tú no conoces a nadie, me dice. Digo, pucha, ¿para qué trabaje aquí? Él es el dueño, bueno, trabaja todo el turno de madrugada, ¿no? Cualquiera, me dice. Sí, pero dile, paga más. Es que no se puede, pues. Por- No se puede. Por la franquicia no se puede. La franquicia ya te pone ya un está sueldo estipulado. y no puedes No, pagar pues, más pero que eso. deberían reconsiderar eso porque con una luca Claro, por la nadie- hora nadie no quiere sea hacerlo. malo. Y de pues. madrugada peor todavía. Pero es que el No, en la Japón madrugada es un poquito más, pero no compensa. Se ve poquito. no llega, pues no llega. O sea, como, es que ahí en restaurantes y tal te pueden llegar a pagar 1.500, o sea, mismo McDonald's, ¿no? Pero el convini está bien bajito. Entonces los chibolos o la gente que hace part-time, así estudiantes, no quieren, porque jalando carritos en el Costco de repente ganan... No, de repente no, ganan más. Entonces, yo me acuerdo también hace poquito me fui a un convini,
A la hora que lo normal es ponerlo en la bandejita, ¿no? En la plata cuando vas a pagar o ahora hay una máquina, ¿no? Claro, Para- las máquinas. ¿no? Me acuerdo que el compadre no sé de qué país será, pero parece que no hablaba y... O sea, yo lo seguía mirando al rostro, pero no me decía que tenía que presionar el botón de la pantalla. Ya. Porque yo tampoco no sabía usarlo, pues, ¿no? Hace poquito me pasó. Ya. Era un Lawson. Pagué unas cuentas, todo. Sí. Y el chico no me dice, pues, ¿no? Sí. Que tengo que apretar el botón de la pantalla. Yo estoy que lo miro hacia la cara y no Era extranjero. Era extranjero, pero también era así de país así de Medio Oriente. Pero no sé de qué país era ni le pregunté, pues no lo conozco. Entonces, yo lo quedo mirando y él me sigue mirando y me hace así. No te habló, nada. No me habló. Todo con señas. Me hizo así en la pantalla, así, me hace así con la cabeza. Y yo, también le digo, ¿qué quieres? Le digo. ¿Pero qué quieres? Le digo, ¿qué quieres? Sí. ¿Qué hago? Ah, no te dijo chanca, Chanca, machuca, ¿no? nada, no me dijo Aprieta, nada. aprieta. No. Aprieta. Ah. Solamente me dio la ceremonia, ¿no? De cuántos recibos eran, de cuánto plata le De repente quedaba. solamente sabía decir eso, ¿no? Y a la hora que es para apretar el botón no me decía nada. Botón Agarro y me executación quedo y- así, después yo agarro, veo la pantalla así. Ah, ya sé lo que quería. Vale, meto el dedo. A él no pongo en la pantalla. Oh, pero no sabes cómo operar eso, no sea malo. No, pues. es que yo no sé, pues yo nunca bueno. voy al 12. No le hiciste por joder. No. Realmente no Realmente sabía. yo no Fue sabía. sin querer. Fue sin querer porque tampoco no me dice nada. ¿no? Bueno, claro, en este caso el encargado de la tienda debería haber orientado, no sé. Que claro, pues nunca es culpa del front, pues, o sea, es quien mierda te contrata, pues. Entonces ya agarro y ya, pero me hace así, yo aprieto el botón, todo, y tenía gente atrás, pe. Y el hombre seguía calladito, así. Ah, pero lo que sí le digo, muchachos, atención al público, es bien. Es fregado, jodido, yo no- bien jodido. Hay que por un instante ponerse en los zapatos del que está. O sea, yo trabajaba en discoteca, he sido mozo, y atención al público es una mierda, es jodido. Ah, Entonces Pero hay que hacer cuando- un poco de empatía, pues. Tiene que lidiar con gente que viene de mal humor, que está apurado, Bueno, los viejitos que se meten a la cola sin haber hecho esperado su turno. más en Japón, ¿no? Porque en Perú, yo hasta teniendo 8 años, yo he ayudado a mi viejo en un restaurante. Ya. Y, o sea, yo así con mi ropa de colegio, así, atendiendo las mesas, así, pero en Es esas épocas, ¿no? explotación infantil. No, he ayudado, no estoy diciendo que me ¿Te hagan pagaba? empezar a trabajar. Ok. Sí, me da mi propina. Te ganás tu chaufa. ¿Qué No, vendía? me da mi propina, Ah, me da mi propina. Ah, Mi viejo me da mi una propina. vez en COVID, después de pandemia, estaba pasando por Uizumi, ya pues de camión, ¿no? Pasó en la mañana y había un chifa que por COVID no estaba cerrado, ¿no? Y llegó un patrullero. Justo yo enganché cuando venía el patrullero. Y era que en el estacionamiento del chifa, la dueña había puesto a sus hijitos, me imagino, sí, 10, 12 años, con una mesa vendiendo mascarilla. Ya. Así 250 yenes la caja, así con un montón de cajas. Y vino la tombería y, oye, ¿cómo Se vas lo a cargó poner todo. a chambear a los chibolos, pero, o sea, trabaja tú, ¿no? Porque está prohibido, pues. Bueno, no sé, ¿no? Porque en Japón yo... No, bueno, pero ayudar. Sí, para ayudar. Y en Matsuri también he visto niños ayudando, ¿no? No, claro, pues, pero ese es yo digo, ya ponlo al sol ahí al chibolo vendiendo. No, lo tenía explotando. Si lo estaba Alguien se explotando, quejó ahí, entonces ¿no? para. Alguien le habrá dicho, oye, o sea, no había ni siquiera un adulto, pues. Ahora creo Eso que. es ayudar, pero si pones a dos chibolos solos, ¿y su viejo dónde Ahora está? que estás hablando de la policía, creo que ahora ya ya está menos estricto, ¿no? Los policías pueden entrar al supermercado y ir a comprar, así de uniforme. ¿Ah, sí? Sí, pueden parar en el combini y compran su café, qué sé yo, y se meten al patrullero. ¿Aquí antes no se podía? No se puede. No, pena como... Yo No se puede. ahora tú ves policías haciendo el supa con su canasta, así. Antes No, tenía no me- que, no no, me antes había tenía percatado, que no me había cubrirse percatado. con una casaca. Claro, o ya ponerse de civil para comprar, ¿no? Lo normal era que se cubrían con una casaca y se sacaban el gorrito, ¿no? Claro. Sacaban el gorrito y su pistola de reglamento. le ¿Ustedes dejaban tienen quitar. el dato Sí, o sí, no? se ha- Si el policía sale cambiado de su casa o se cambia en la comisaría. Eso sí no tengo el Eso dato. no tengo el pero- dato tampoco. No. Yo cuando vivía en Nagano, había un policía que vivía en uno de los zapatos cerca donde yo vivía. Y él salía uniformado. Ah, salió uniformado. Sí, salió uniformado. En la Eso nunca he mañana. visto ese. Ay, Lo que sí hacía, ¿sabe qué era? Era ponerse zapatillas para subirlo a su carro y los zapatos creo que se los ponía se lo ya- cambian en el carro. Claro.
Algo así, no sé, pero yo sí veía que salía en zapatillas. ¿Sabes? Todo el uniforme de policía con todo. Sandalias, así. ¿Un extranjero puede ser policía? Creo que no. Creo que tiene que nacer aquí en Japón. No, un extranjero nace acá en Japón, se naturaliza y creo que puede entrar a la Pues ahí academia. ya puedes a postular. Eso Pues. no sé, la verdad. Creo que sí, tiene que ser naturalizado para Porque ser yo policía tengo o para Fuerzas Armadas. Un amigo que me contó que su hijo quería ser policía y no le dejaron. Porque no estaba No, o sea, nacional. es nacionalizado. Pues. Pero él no nació aquí. Para el próximo capítulo traemos el dato. Hay que... pero Claro. yo creería que sí, de poder pueden, pero tiene que nacionalizarse. Ay, ese sí. Y sí, pasar no. un montón de exámenes, ¿no? Le van a preguntar cosas que... Porque sí, yo sí, de hay reglamento. un peruano que pertenece a la Fuerza Aérea, ¿no? Él es naturalizado japonés y es un miembro de la Fuerza Aérea. Entonces ya ahí sí pasa. Igual el arquero de Japón es mitad japonés, mitad nigeriano, creo que es. Ah, no, pero para el deporte... Sion Suzuki. Pero para el fútbol también tiene que ser Te nacionaliza nomás, es un Nacionalizado, mero trámite. nacionalizado. Ha habido un montón de casos, ¿no? O sea, Mero trámite ni tanto, porque sí es un poco difícil sacar la nacionalidad. ahora está complicado. Antes era más fácil. Ahora se ha puesto más. Bueno, gracias a las nueva normas, administración. leyes. Esas son estupideces. Regresando a las estupideces, el político, Japón está decreciendo en fertilidad, ¿no? Ya nacen menos niños que la constante es en baja, ¿no es cierto? Claro. Y a eso le va a echar la culpa también a los extranjeros, que no hay menos niños acá. Pónganse a chambear, pero no. No es que el japonés no tenga relaciones, que la tiene y probablemente tenga más que el latino, ¿no? Pero no tiene hijos, pues así, y ese no es culpa del extranjero. No, pues, pero ese es un efecto global, ¿no? Casi en todo el mundo, en países desarrollados, hay menos hijos. Hay que ser eso, ¿sabes? ¿Alguien sabe? por Es qué? que, por ejemplo, los dos son profesionales, ¿no? Claro. Y la madre no quiere seguir con su trabajo y prefieren tener perritos y ya está, listo. Lo dejas ahí encerrado, no No lloran, le no joden, ya le dejas su comida y es trabajoso criar hijos acá, ¿no? Cuesta mucha plata Es que cuesta plata. Pues, Sí, pero acá todo cuesta. y plata, acá es los un problema. jóvenes quieren... Es que quieren- también hay más formas también de entretenimiento. Pues. Claro, O sea, si tengo un hijo, no O sea, voy a ver, acá hay muchas distracciones. no voy a ver ocio, esas Netflix, cosas, no voy a ver va a mi última llorar, serie. estoy haciendo mi TikTok, va a estar llorando, tengo que atenderlo y no puedo jugar mi juego y mi TikTok. No y me deja hablar mi TikTok, no me deja. Antes, ¿cuál era el vacilón? Online. De tener hijos, sí, los abuelos. ¿Cuántos hermanos son tu No había tu tío? televisión, güey. No, sí había, pues, pero Había, pero era en blanco no y había negro, la era cantidad de... aburrido. Era aburrido, más rico era eso. y te duerme. Claro, Después nacen los chibolos como cantidades conejos. industriales. No, pues también en cantidades industriales no, siempre. Claro, pues si los tíos, ¿cuántos eran? 14, hijo. Porque en 12, docena era no. más barato, decían, ¿no? Solían decir, por docena es más barato, ya. Yo tengo un dato que no sé si. No es dato. Una hipótesis sobre, A ver, suéltala, suéltala. por qué los abuelitos tenían más hijos. Es que supuestamente eran tiempos de guerra, ¿no? Porque iban a morir mucha gente, hay que repoblar claro, la... y la idea era dejar descendencia. Por eso que dejaban siempre al hijo mayor a cargo de todo. O si era hijo o hija No, mayor. pues, porque pero- generalmente se iba el papá y se iba el hijo mayor a la guerra. Puede tener asidero lo que dices, pero también en la época de los abuelos, que la píldora, el abuelo que va a usar preservativo, nada, Eso, pues ni de el hermano. preservativo de cobre. de cabra. Pues, No, pues y también eran otros tiempos, pues era más sustentable mantener a más chibolos. Pues ahorita que imagínate ¿Un tipo de que, depresión, o sea, tío? que tú tengas 8. No puedes, ve, que con tu sueldo ¿qué van a comer? no se puede. No se puede. No se puede, pues, Cuando o sea, tiene verdad, tiene verdad. Sí, de verdad. Bueno, y A se ver. nos acaba la memoria de este Vamos a cerrar. video. Tenemos que terminar porque ya vamos Sí. a cumplir con el horario. Entonces nos estamos viendo, cuídense mucho, que la pasen bonito en sus casitas, que no les den nechuchó y que nechuchó. Pórtense bonito y no pateen no a le nadie, peguen a los no japoneses. pateen a nadie. No le peguen a japonés, Por favor, suscríbanse, denle like, compartan, por favor, porque eso nos Exactamente. ayuda mucho al algoritmo. Cuídense mucho. Chao, chao. Madre, ven a escuchar historias de vida.
este lugar. Latinos perdidos en un mundo extraño. Japón nos llama con su ritmo urbano. Cochito Mar es el rincón donde choca